Muy buenas tardes, muchísimas gracias a los que habéis venido, somos pocos pero bien avenidos. Pedimos disculpas porque vamos a empezar un poquito más tarde de lo que dijimos, todavía quizás nos quedan unos 3 minutillos. Más que nada queremos agradecer que nos acompañéis en este primer festival de autos sacramentales que organiza la compañía Corrales de Comedia a través de la Fundación Teatro Corral de Comedias de Almagro y que pues pretende ser un festival que adquiera primero notoriedad y luego que sea secuencial a medida que pasan los años y la idea es que lo podamos hacer todos los años. ¿Por qué hacemos en este festival una mesa redonda, un coloquio? Bueno, porque creemos que el auto sacramental es un gran desconocido para el público, sobre todo para el público que no está acostumbrado al teatro clásico. Entonces, nuestro objetivo con estos encuentros con gentes que son especialistas en este tipo de cosas, nuestro objetivo es darle una armazón didáctica, además de lo que es en realidad un festival de teatro, que es la muestra teatral. Pero queremos que esta armazón didáctica, o creemos que es importante, y creemos que es necesaria, y si el festival, como nosotros queremos, adquiere esa notoriedad y esa temporalidad, a lo mejor dentro de unos años quizás no sea necesario, pero yo creo que siempre esto es necesario e importante. Le añade, le da a lo que es las representaciones teatrales muchísima más abundancia e importancia. Os voy a presentar a los ponentes de hoy, o sea, los que vamos a charlar sobre el auto sacramental. Vamos a charlar todos, pero antes, cada uno de nosotros, me incluyo porque yo también voy a hacer unos pequeños datos, vamos a, más o menos en nuestra especialidad, vamos a hablar un poco del auto sacramental, y luego, una vez que cada uno haya hablado de su temática, luego diré cuál es la de cada uno, vamos a hablar o a hacer un coloquio con todos vosotros acerca de la necesidad del remozamiento del género, si creemos que es necesario, si creemos que es importante, o si no lo creemos, estamos aquí para debatir, ¿no? Entonces, en este debate queremos que a lo mejor sacar conclusiones que pueden ser buenas, que pueden ser menos buenas, pero que todos estemos en un ambiente de cordialidad, me imagino yo, y creo que van a ser buenas todas las conclusiones que saquemos. Entonces, antes de nada, os presento a mis compañeras, que hoy estoy rodeado de la triple A. Muy bien. Sí. Sepárate. Sí, porque es Amparo. La primera es Amparo Izquierdo, que es doctora en investigación acerca de los autos sacramentales de Lope de Vega. Trabaja como docente en la Comunidad Valenciana, tanto en un instituto de secundaria como en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Amparo Izquierdo. Luego tenemos a Ana Suárez Miramón, que es catedrática de literatura española en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es especialista en el Siglo de Oro y tiene muchísimas publicaciones, tanto del Siglo de Oro en general como de los autos sacramentales de Calderón de la Barca, que es de quien ella va a hablar hoy. Más de 50, tanto en publicaciones como artículos, etc. Y luego tenemos a Araceli Monecillo, que es licenciada en Historia y es investigadora y está siguiendo ahora mismo una línea de investigación en Almagro, de la historia de Almagro en el siglo XVIII, y ahí ha encontrado muchísimos datos acerca de la celebración de
la fiesta del Corpus en esa época en Almagro, que precisamente nuestro festival nace alrededor de esta fiesta, como antes se hacía, ya lo iremos diciendo, como nace este género teatral. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a pasar a hablar cada uno de lo que vamos a decir. Perdonad, yo creo que casi todos me conocéis. Los que no, soy Norton Palacio, soy doctor en investigación literaria y teatral en el contexto europeo e iberoamericano. Y además de eso, soy actor de la compañía Corrales de Comedia, que es la que organiza esto, y de la fundación pertenezco al consejo artístico de esta fundación. Yo voy a hacer como una pequeñísima semblanza, porque a quien hemos traído es a ellos para que nos hablen de lo que ellos saben, una pequeñísima semblanza acerca de la historia del auto sacramental. El auto sacramental es un género teatral, como quien dice, solo español. Hay muchos géneros teatrales que nacen al calor de la religión, como son los Miracle Plays en Inglaterra, o como las farsas francesas, pero que en España se especializa como un género indiscutiblemente español alrededor de lo que es la fiesta del Corpus. Entonces, voy a hacer una pequeña semblanza y voy a dar unos datos. La fiesta del Corpus la celebración de la fiesta del Corpus se establece en 1264 por el Papa Urbano IV, en una bula que se llamaba Transitus. Después, como dije, en 1264. Después, en 1317, Transitus. Es que mi latín es bastante... Pero aquí tenemos... Luego hablaremos. En 1317, el Papa Juan XXII instituye las procesiones de dicho sacramento. A partir de ahí es cuando más empieza a haber muestras teatrales y parateatrales, ¿no? Al principio, en realidad, no era un género teatral, sino que, bueno, había pequeñas demostraciones, sobre todo parateatral. Luego, después, hay un evento importante en la Europa occidental, que es el Concilio de Trento, que es un concilio que va caminando a matacaballo, por decirlo de alguna manera, y es un concilio que se celebra en 3 fases, entre 1545 y 1563, promovido por Carlos V, pero que al final termina siendo presidido por varios papas. En este concilio hay una sesión importante que es el 11 de octubre de 1551, que es la sesión número 13. Esa era la segunda vez que se reunían, ya se había reunido el concilio, había parado, y la segunda vez que se reunían, en ese 11 de octubre del 1551, se establecen los decretos y cánones sobre el sacramento de la Eucaristía. Y después, en la sesión número 22 del 17 de septiembre de 1562, 11 años más tarde, ya después de haber parado y vuelto, la Eucaristía se definió dogmáticamente como auténtico sacrificio expiatorio en el que el pan y el vino se transformaban en la carne y sangre auténticas de Cristo. Esto tiene la mayor importancia por el hecho de que a partir de ahí el auto sacramental, esto ya estamos hablando de principios del siglo XVI, a partir de ahí el auto sacramental se establece como género típicamente español, ya que España, por ejemplo, este concilio intenta luchar contra la reforma luterana, y España se convierte un poco en el defensor en contra de esa reforma, como el país de la contrarreforma, y esto hace que este género pues tipifique un poco más en España. Entonces estas son, como quien dice, los datos importantes para que este género se instituya. Luego, después empieza a haber, ya durante esas procesiones, no empieza a haber muestras parateatrales, sino realmente teatrales, y ya esos pequeños farsas o esos pequeños autos que habían sido escritos antes, no solo para exaltar la Eucaristía, o como prefiere llamarlo
Ignacio Arellano para exaltar el sacrificio de Cristo por el bien del ser humano. Ignacio Arellano no se refiere específicamente, aunque a otros autores sí, a que era solo exaltación de la Eucaristía. Pues ya estas obras empiezan a tipificar. Entonces, son obras de un acto, de una más o menos la duración unos 1000 y pico de versos, y pues casi todo, pues la temática es eso, la exaltación de la Eucaristía. ¿Qué pasa? Que después llegan los autores y empiezan a añadirle a esa exaltación de la Eucaristía historias que en algunos casos, y eso así, de eso cada una luego lo verá, hacen que sea una de las cosas por las que llega a prohibirse este género, y es porque empiezan a mezclar mitología gentil, empiezan a mezclar hechos de la vida, empiezan a mezclar vidas de santos, para que al final todo confluyese hacia esa exaltación, pero el único que suponemos o creemos que llegó a tener esa magnificencia para mezclar esto y llegar a ese final, el gran autor de autos sacramentales españoles, que era Calderón de la Barca, con permiso de Amparo, que luego me dirá que era Lope de Vega. pero más o menos así es como en los cánones estaba más o menos estipulado. Todo eso también lo podremos discutir. Entonces, pues lo primero que hay son algunos hitos literarios acerca de esto, que es en España hay unas etapas de desarrollo de los autos. Emilio Cotarelo señala que la farsa sacramental de Hernán López de Yanguas, de principios del siglo XVI, es el primer auto sacramental del teatro español, porque antes había otros a los que se denominaba autos, pero no todos tenían la exaltación de la Eucaristía como el objetivo. Luego está la farsa del Santísimo Sacramento en 1521, atribuida también por Cotarelo a López de Yanguas. La recopilación en metro de 1554 de Diego Sánchez de Badajoz. Después aparecería el Códice de Autos Viejos, que es una recopilación de autos que ya habían sido escritos antes, pero bueno, este se edita por primera vez en la segunda mitad del siglo XVI, a pesar de que esos autos algunos ya son anteriores. Y aquí hay diversas obras alegóricas, 96 piezas, y algunas con el tema de la Eucaristía. Entre esos, el más importante es el auto de las Cortes de la Muerte, de Micael de Carvajal. Esto lo digo porque nosotros ayer estrenamos un espectáculo que era La Danza de la Muerte, no las Cortes de la Muerte, pero tiene mucho que ver, aunque el que nosotros estrenamos ayer es un texto anónimo. Después de esto vendría Juan de Timoneda, que con unos ternarios sacramentales hacia finales del XVI, que refina elementos alegóricos de importancia, y al que Wadroper, un investigador, lo llama padre del auto sacramental español. Después vendrían ya los grandes conocidos, como son Lope de Vega, Tirso de Molina, Mira de Amezcua, que según Balbuena Prat supone un espacio intermedio entre Lope y Calderón. Es, digamos, después de Lope, el que más le añade para llegar a esa excelencia de Calderón, si es que me lo permite Amparo llamarle excelente a Calderón. Entonces eso le concede un papel de importancia, estamos hablando de Mira de Amezcua, en la evolución del género. Vélez de Guevara, Pérez de Montalbán y José de Valdivieso, que es otro hito en estos autores, porque era un autor especializado en autos, la figura principal precalderoniana. Escribió 12 autos sacramentales y 2 comedias divinas, y las dio a la imprenta en 1622, de los cuales uno de los más importantes, que es un texto bastante conocido y que se suele montar con alguna frecuencia, son Los Locos de Valencia. Después llegaría Calderón de la Barca, que llevaría el género hacia su cenit, y con su muerte casi que acabaría. Hay algunos que lo siguieron cultivando, pero muy poco y con muy poco. Calderón muere en 1681 y 2 días antes de morir escribe todavía versos para un último auto que estaba escribiendo. Entonces se puede también considerar ese otro hito. Y finalmente, en este repaso histórico, hablamos de la prohibición, digamos, cuando se prohibieron ya del todo, porque durante el siglo XVI y XVII se había prohibido en determinadas épocas por muertes reales o cosas así, que
a lo mejor mis compañeras van a explicar, pero la gran prohibición fue una cédula real del 11 de junio de 1765. Y pues con esto yo ahora voy a dar paso a mis compañeros, un pequeño esbozo histórico, y entonces vamos a darle paso primero. Lo vamos a hacer en este orden porque más o menos históricamente es como va. Amparo, como ya dije, va a hablarnos ella es especialista en Lope de Vega, de los autos sacramentales de Lope de Vega. Ana Suárez Miramón, a la que le agradezco infinitamente que esté aquí, porque además fue la directora de mi tesis doctoral. Y la de Amparo también. Amparo hablará de los autos de Calderón de la Barca, y luego Araceli nos hablará de las fiestas del Corpus en Almagro en el siglo XVIII. Entonces iremos un poco en orden cronológico. Pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí, en Almagro, en este ambiente tan teatral y tan agradable. Yo había preparado más o menos algunas características del teatro de Lope, pero creo que me lo voy a saltar y voy a hacer 4 apuntes básicos que yo considero que es lo interesante para que a la gente le quede más o menos claro cuál es el proceso que aparece en los autos de Lope, cuál es el panorama teatral con el que se encuentra Lope y cómo lo deja ya en manos de Calderón, más o menos. Y luego ya Ana entra a trabajar con Calderón de Barca. Lope de Vega nace en 1562. En 1562 es justo un año, bueno, el año en el que se acaba el Concilio de Trento, de tal manera que nos vamos a encontrar que evidentemente hay un cambio ideológico sobre todo, aparte de social, político y económico de España con respecto a todo lo que sea Europa. Ya sabemos la situación bélica en la que se encuentra España con el resto de países por la defensa del catolicismo. Esto evidentemente se va a ver en el teatro. Y Lope, que era deseoso de tener al público contento, lo incluirá en todo tipo de obras. Generalmente el panorama teatral en el que se encuentra Lope es, por un lado, el teatro jesuítico, el teatro de las escuelas, el teatro escolar de los jesuitas, y por otra parte el teatro que aparecía generalmente, que se había ido representando entre 1550 y 1578, que luego se recopila como códices de autos viejos. Este códice de autos viejos no deja de ser más que una serie de composiciones. Rouanet, cuando lo publica a principios del siglo XX, cuenta unas 96 obras, y estas 96 obras son farsas, coloquios, autos, pero propiamente no se le puede llamar auto sacramental. Las primeras obras de Lope de Vega tampoco se les llaman así. De hecho, algunos tienen como coloquios, otros aparecen con farsas, moralidades, pero auto sacramental como tal tiene que ser ya llegado el siglo XVII, como cuando Lope empiece a indicarlo por ese nombre. Generalmente, ¿cuál es el hilo conductor que nos vamos a encontrar entre estos códices y entre el códice y los autos de Lope? Sobre todo lo que son los asuntos a tratar. El asunto, evidentemente, de la Eucaristía, el asunto de la salvación a través de la redención de la muerte de Cristo y luego la caída. Evidentemente, Lope, todo el mundo lo conoce a través de sus comedias, lo que hace es verter mucho del material de las comedias en el auto sacramental. Esto se verá siempre a partir de la presentación de los personajes, la relación de los personajes en escena, y luego lo ampliará en cuanto a espacios escénicos, música, baile y sobre todo vestuarios. Y prácticamente todo lo que es el mundo de la comedia lo intenta adaptar a este auto sacramental. De tal manera que ya vemos una ampliación del género con Lope. No llega a ese punto álgido, también porque Lope era un poco más presuroso a la hora de componer, no tenía el cuidado a la hora de publicar las obras, prácticamente publica solo 4 autos sacramentales en vida, los que forman parte del Peregrino en su patria, luego ya son posteriormente Ortiz de Villena y Sancha ya casi un siglo más tarde, de tal manera que Lope no tiene cuidado sobre esos textos. No es el mismo caso que Calderón. Y Lope, pues bueno, eran representaciones que estaban muy bien pagadas y evidentemente pues a Lope le apremiaba la situación familiar y le interesaba poder representar este tipo de obras tanto en Toledo como en Sevilla como en Madrid. De tal manera que los autos de Lope de Vega, por una parte, tienen que tener obligatoriamente esta exaltación de la Eucaristía post-tridentina, pero en algunos de los autos aparece prácticamente en 10-12 versos al final y a pesar de que Arellano y todos los especialistas dicen que el auto sacramental generalmente es una exaltación de la Eucaristía, vemos como en este inicio del género prácticamente se reduce a una exposición final, el final de la obra en general, que suele ser apoteósica, suele ir acompañado con un final bastante inquietante.
Y luego, por otra parte, los otros dos temas, el tema de la salvación de la caída y el tema de la redención, sí que los traslada más porque el hombre se presenta generalmente como el protagonista de las obras y evidentemente Lope, muy conocedor de lo que era caer en las diferentes tentaciones, hace que el protagonista caiga en todas ellas. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el auto? Que Lope lo que sí que aporta es una relación entre los dos protagonistas, el alma y Dios, que serán representados como el galán y la dama, y esta relación entre ellos aparece también con una relación o bien de infidelidad por parte de la dama, una dama que está aburrida de una vida virtuosa, una dama que necesita una inquietud, una vida más regalada, más tranquila, que no consiente los pesares, el pan y del palo que da el marido, de tal manera que esa ausencia del esposo siempre es una caída en tentación de la dama. Y esta ruptura del vínculo matrimonial es una aportación que hace Lope a los autos sacramentales. Prácticamente la mayoría no, pero en unos cuantos autos sacramentales, la adúltera perdonada, del pan y del palo, siempre hay una especie de triángulo amoroso en el que hay una dama, el alma, que se ve tentada por dos galanes que al mismo tiempo la van seduciendo. Evidentemente, uno es el representante del bien, Cristo, y otro será el representante del mal. Los dos son galanes, visten como tal, aparecen en escena con ese prototipo que no hace falta que les diga a ustedes cuál es, porque me tendrían que dar clases a mí, pero es como una comedia de doble galanteo en el que evidentemente tiene que acabar siendo Cristo el que seduce a la dama. Esto es una aportación de Lope que lo que hace es dar muchísimo más dinamismo al auto sacramental y dar la sensación de que esa sensación de caída es mucho más humana, demasiado humana en algunos casos, demasiado humana porque cuando se está representando el hecho de la caída siempre aparece un vicio, aparece el personaje de la locura, que yo considero que es muy interesante. El Lope ya aparecía a lo largo de la Edad Media, no hace falta que diga la figura del loco cómo aparece, la influencia carnavalesca. Y Lope lo que hace es relacionarla directamente con los vicios, de tal manera que aparece rodeado de cualquier tipo de vicio o aparece siendo representante de los vicios, juego, gula, el que se quiera, o bien aparece como un lugar explícito, la casa de la locura, en la cual el hombre cae en todas las tentaciones habidas por haber. Eso es interesante, ya digo, porque la sensación que tenemos cuando leemos un auto de Lope, incluso de Valdivieso también, es que nos olvidamos de que es un auto sacramental y tenemos la percepción de que estamos ante una obra teatral con esos matices paganos. Y a todo eso, pues bueno, claro, todo lo que es el vestuario que acompaña, la situación que acompaña, pues bueno. Yo creo que es como una comedia de capa y espada, ¿no? Sí. Hay una evolución en Lope. Claro. No es los mismos autos, los primeros autos evidentemente son más breves, luego hacia el final algún auto de 1623, como Las aventuras del hombre, ya es un auto mucho más asentado, evidentemente hay una expulsión del hombre del paraíso, que es consciente de su culpa y evidentemente es más, digamos que tiene un carácter más teológico, hasta se ha llegado a decir que podía ser de Calderón, o sea que eso viniendo de Lope es todo una... es todo... Sí, una declaración de principios. Una declaración de principios. Y algunos autos también, en las hazañas del segundo de David también se considera que era de Calderón. Luego los que dicen que Calderón era el máximo exponente de los autos y Lope no, si tan malo era Lope como es que han confundido algunos autos. Pero bueno, ahí ya no voy a entrar, que no nos da tiempo. Vale. No, me voy a ciñer a 4 cosas, por favor, córtame. A ver, lo más importante es que... Eso, perdóname por decir que era el Celso. Es que lo es, a ver, las evidencias están... Lo que pasa es que Calderón se encuentra la situación ya completamente planeada. Claro, sí. Ya de unos autos que eran de 1000 versos ya se van prolongando, tienen los mismos personajes, aparece el personaje de la culpa, de la gracia, bueno, ya aparecen prácticamente los mismos. El corpus de Lope de Vega, en un principio Pérez de Montalbán nos dicen que escribió unos 100 autos sacramentales, de ellos quedan unos 46, que más o menos se puede saber que son de él. Hasta prácticamente hace 2 días, Agustín de la Granja en el 2010 recuperó 2 autos sacramentales inéditos de Lope de Vega, el Bosque de Amor y el Bosque de Amor y el... Ay, señor, se me dio el santo al cielo. Y el Labrador de la Mancha, perdón. Labrador de la Mancha. Y el Labrador de la Mancha. Y son 2 autos maravillosos. Sí, son 2 autos maravillosos, muy bien construidos, que realmente tienen una dinámica y que, vamos, son perfectos. Eso significa que sigue habiendo muchísimos autos sacramentales de Lope de Vega que están por descubrir. Sí. Muchos de ellos, cuando las compañías se tuvieron que ir a América, porque aquí cerraron los teatros, muchos fueron representados en América, como Los Cisnes, de los cuales únicamente nos queda el título, no nos queda prácticamente nada más. Pero bueno, ahí andaremos. Bueno, pues algunas aportaciones lopianas más.
Aparte de esta versión a lo divino, que hace generalmente de algunas tramas cómicas, generalmente lo que hace es una utilización mucho más interesante y mucho más rica del vestido. Evidentemente esto también depende de quién se encargara de la representación. Ya sabemos cómo estaba la situación en la época. La complejidad de los personajes, ya lo había comentado antes, los espacios que luego nos encontraremos en Calderón, la nube, el monte, la cueva, el laberinto, ya aparecen en Lope, ya se van usando, puede que no se extiendan, pero aparecen cada uno de ellos con el mismo simbolismo que van a tener anteriormente, y es un simbolismo que aparece generalmente relacionado con la pintura y con todo lo demás. Y otras cuestiones, pues generalmente la música y el baile, que ya aparece en Lope. La música, sobre todo, para marcar la entrada y salida de escenas, la situación de intensidad dramática en unos momentos determinados, pues exactamente igual que en el cine en la actualidad. Para que más o menos se haga una situación, una película de terror tiene que tener una música determinada y un ambiente determinado. Y esto exactamente igual. Y la música siempre acompaña el fluir de la acción. ¿Y qué más quería comentarles a ustedes? A ver, Lope, ¿para qué utilizan los autos? ¿Cómo voy de tiempo? Oye, muy bien de tiempo. Sí, no, va bien. A ver, va bien, ¿qué más se incorpora a Lope en los autos? Sobre todo toda la realidad social. Todas las cuestiones sociales de la época, la limpieza de sangre, la situación de las minorías, el antisemitismo, la descripción festiva de los gitanos, lo va incorporando, los personajes que proceden del campo, los personajes que proceden de la ciudad, esa confrontación que hay entre la corte y el campo, primero especie de corte y la avanzada aldea, que tanto tratamos siempre en el Siglo de Oro, y generalmente cómo se va desarrollando ese prototipo de personajes que todo el mundo tenía asimilado dentro de lo que era la estructura jerárquica de la época, que luego se ve prácticamente en el teatro. ¿Y qué más? También aparecen ya los diferentes papeles, el diferente vestuario, el vestido de peregrino, el vestido de soldado, el vestido de pieles, que luego desarrolla muy bien Calderón, y lo que sí que hace Calderón es aprovechar muy bien la situación que se encuentra ya con Lope, y lo que sí que hace es aportar todo su talento, que evidentemente lo tiene, para desarrollar de una manera magnífica pues el auto sacramental. Y yo tenía muchas cuestiones más, pero no sé si luego lo dejo para una siguiente ronda, si tiene alguna duda. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora, pues como dije, pues mi gran amiga y profesora Ana Suárez nos va a hablar o a deleitar, porque lo que Ana dice, deleita, sobre los autos de Calderón de la Barca. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, que yo además he coincidido con el ambiente de profesores y alumnos, y no puede ser sitio más agradable estar trabajando en teatro y coincidir aquí, así es que agradezco mucho la invitación. Bueno, Calderón comienza a escribir justo cuando, en la década en que muere Lope de Vega. Muere Lope en el 35 y Calderón ya en esa década de los años 30, según su primer biógrafo, empieza a escribir autos. Desde luego, los primeros autos que más o menos se pueden datar, que son como los más importantes, donde ya la parte dramática, no escénica, pero la parte dramática está ya fundamentada y perfectamente realizada, como en el Gran Teatro del Mundo o el Gran Mercado del Mundo. Es decir, ya son autos donde hay una madurez dramática, que es lo importante. Entonces, ¿qué aporta Calderón como novedad? Yo voy a hacer una síntesis, porque realmente la palabra que define a Calderón es la capacidad de síntesis que tiene. Es un mundo barroco del desengaño, es un mundo que se está desmoronando los fundamentos humanísticos, es un mundo que comienza, la modernidad de otra manera, el caos. Entonces Calderón lo que hace es utilizar esa situación de desequilibrio para, volcado en los autos, establecer pues una sistemática armonía de todos los elementos. Podemos hablar de la novedad fundamental, es la alegoría. ¿Qué es la alegoría? Lo define muy bien, es un espejo que traslada lo que es con lo que no es. La alegoría, que precisamente por ella fue muy criticado Calderón en momentos posteriores, realmente es una fundamentación del arte, y más en nuestros días, que incluso constituye una parte fundamental. Pero es que Calderón, con la alegoría, lo que hace es establecer una serie de correspondencias, es como un abanico de correspondencias. Calderón no está quieto, no está quieto en su mente.
tanto el mundo humanístico, clásico, la antigüedad grecolatina, como la Biblia, como las circunstancias históricas, como las circunstancias anecdóticas de sus días, todo tiene una relación de trascendencia, pero al mismo tiempo, y eso es lo curioso, es que todos los elementos trascendentes en Calderón, en los autos precisamente, pueden tener una materialidad a ras de tierra. Por eso hay, digamos, una presencia constante en Calderón de un trasvase entre los entremeses, la plaza pública, la plazuela ¿cómo se llama? ¿La plazuela? Bueno, no sé, la plazuela donde estaba la cárcel modelo. Bueno, son entremés, la plazuela, es que no me voy a acordar, la plazuela de Santa Cruz. En la plazuela de Santa Cruz hay unas relaciones estrechísimas con el auto sacramental, el gran mercado del mundo, en el entremés y en el baile entendido como parte de entremés pequeño, no el baile de danza. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace Calderón? Pues establecer los elementos propios entremesiles de vendedoras de fruta, que es lo que se vendía en esa plazuela, con el pecado original, de tal manera que está haciendo siempre un trasvase, bien sea entremés a auto, diríamos, auto a entremés. Y es muy importante. Entonces, con esa técnica alegórica, lo que hace es establecer una estrecha correspondencia entre la trascendencia y la materialidad. ¿Qué hace? En ese mundo que digo caótico, pues a establecer una síntesis cósmica. Es decir, está descomponiendo, lo primero que hace es una síntesis cósmica para llevar un orden en la exposición. Los 4 elementos fundamentales de Empédocles, que son el aire, el fuego, la tierra y el agua, los vuelve a descomponer para luego darlos forma y tener una armonía. Por ejemplo, en el auto de la vida es sueño, que es una preciosidad que no se pone habitualmente, pero están los 4 elementos en una rueda desorientados. Cuando encuentran una luz, como en la Divina Comedia, van saliendo al exterior y se reúnen y forman todos los elementos del cosmos. Bien, con eso, ¿qué está haciendo Calderón? A partir de una descomposición de los elementos primeros del cosmos, establecer, bueno, pues un orden en ese cosmos. Pero después, ¿qué hace? Una síntesis histórica. Desde San Agustín hay una gran preocupación por establecer las edades del mundo. Bueno, y antes, pero bueno, como fecha así. Que ya en la época de Calderón, Pedro Mexía habla de 6 edades, pero ya Calderón, ¿qué dice? 3 edades son fundamentales a partir del elemento cristiano. Esas 3 edades es una representación de la estructura del mundo. La edad natural, dominada por el gentilismo, y ahí aparecen personajes fundamentales. En esa ley natural que se extiende desde la creación hasta Moisés, hasta que hay leyes, no se puede considerar al hombre pecador, puesto que no tiene noción del mal. Una segunda edad sería la de la ley escrita, y esa ley escrita va desde Moisés hasta Cristo. Y la tercera edad, la edad de la revelación, es la de la gracia. En esas 3 edades condiciona todo el sistema histórico y justifica lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué hace también? Si en el cosmos se utiliza y descompone los elementos, el ser humano, que es un microcosmos, hace lo propio. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo descompone en sus atributos y sus facultades, sentidos, vicios, virtudes. Entonces aparecen muchos personajes como la inocencia, la ignorancia, la culpa, el poder. Pero esos personajes no son simples protagonistas, ni son entes sin más, sino que son relaciones dinámicas del ser, del hombre en el mundo. Y con estas relaciones el hombre tiene que imponer su libertad. Utilizando todas esas características, él es libre de imponer lo que quiere hacer y lo que hace. Bueno, por encima de todo, en Calderón está la justicia y la libertad. Y, bueno, ahora que está tan de moda, la igualdad entre el hombre y la mujer, que siempre, pues ya en su época, igual responsabilidad, igual merecimiento, eso está muy claro. Entonces, ¿qué hace también? Otra síntesis espacial. Los continentes que se conocían en la época están organizados en su obra.
América, Asia, África e Europa, con sus religiones correspondientes. Yo creo que es la primera vez que se establece un diálogo de culturas, porque aparecen como personajes y hablan unos con otros, viendo la característica de cada uno. Después, ¿qué hace? Pues un descomponer la sociedad en sus distintos estamentos. Aquí sería elementos, pero aquí son estamentos. Ahí tenemos la obra El Gran Teatro del Mundo. Por ejemplo, en esta obra vemos los estamentos, la capacidad que tiene cada uno, el trabajo, etcétera, etcétera. Y en esa sociedad, a través de los estamentos, tenemos una característica muy importante en Calderón que se da especialmente en los autos, en otras obras también, pero especialmente en los autos, y es la crítica. La crítica a la economía de la época, muy importante, la crítica a la injusticia. ¿Quién hace la crítica en los autos? El que actúa de personaje, inocencia, gracioso, con lo cual nadie le puede decir nada. Pero está continuamente hablando de que en el mundo no hay quien tenga un maravedí, que en el mundo no se puede comprar nada, para qué sirve todo lo que hay si nadie lo puede comprar, etcétera, etcétera. A un nivel más importante es la reproducción de lo que hacen la Escuela de Salamanca, los economistas moralistas de la Escuela de Salamanca. Luego Calderón está utilizando todos esos materiales. Y por supuesto, si no, no estaríamos hablando aquí desde la filología y desde el arte, que es una síntesis artística lo que hay en Calderón. Se ha podido considerar su obra como una obra del auto, me refiero, de arte total. ¿Por qué? Porque aparece la pintura, porque aparece la arquitectura, es necesaria, la música, el ballet, la ingeniería, etcétera, etcétera. El mismo Calderón escribe las memorias en los últimos autos, las memorias de las apariencias, que son verdaderos textos absolutamente artísticos y que muchas veces pasan desapercibidos, no se los tiene en cuenta, pero bueno, merece la pena ser leídos, porque es el preciosismo de cómo tiene que ser el escenario, cómo se tiene que colocar esto o lo otro. En sus autos, lo que es también novedoso respecto a los autores anteriores, si no hubiera existido López, si no hubiera existido Valdivielso, no hubiera podido desarrollar Calderón hacia otro sitio, hacia otro lugar, en su obra. Entonces, lo que siempre hay, y desde los primeros autos, es un sentimiento trágico de la existencia. Lo podemos ver también siguiendo el gran Teatro del Mundo. La existencia del hombre se desarrolla entre el nacer y el morir. Tiene una brevedad. Entonces, todo eso lo tenemos prácticamente en todos los autos, porque siempre es el mismo esquema. Es el hombre viator, el hombre que va andando, que se va tropezando, que se va enfrentando con su yo, con el otro, con Dios, con la situación social, y entonces a través de esto se establecen correspondencias, relaciones, etcétera, y un dialogismo constante. Temas. Calderón se vale, es casi una enciclopedia, se puede aprender mucho, porque se vale de todos los conocimientos que se tenían en la época para hacer sus obras. Él distingue clarísimamente, aunque ya se sabía, entre asunto y argumento. El asunto siempre es el mismo, sería la Eucaristía, pero el argumento es la historia que cuenta para llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que utiliza? Por ejemplo, la mitología. Uno de los temas preferidos para Calderón es la mitología. ¿Y cómo establece la correspondencia y el sentido de la alegoría? Pues Orfeo, que baja a los infiernos para buscar a su mujer, es el equivalente a Cristo. Sentido de la alegoría, donde leemos Orfeo, ha de entenderse Cristo. Entonces se van uniendo los dos en una síntesis de lo que es uno y lo que es otro. Tema de Psiquis y Cupido, otro de los que más le gustaba a Calderón, que hace dos autos, uno para Toledo y otro para Madrid. Psiquis es el alma, y Cupido es Dios, es Cristo. Es la historia de Apuleyo transformada, que da lugar a comedia y da lugar a autos. Esto hacía llorar a Meléndez Pelayo. No me extraña. No, porque es que la verdad es que Psiquis y Cupido es una preciosidad, sí, porque es un cuentecillo de Apuleyo, y cómo Lope de Vega lo utiliza también en comedia, y cómo Calderón lo puede utilizar también en dos autos que son distintos. Bueno, tenemos también la Biblia. Calderón utiliza evidentemente por un lado el lado humanística de cultura clásica y por otro lado el lado cristiano, cultura cristiana. Entonces tenemos la Biblia,
Tenemos autos sobre mística y real Babilonia, como la Torre de Babilonia, de la historia antigua. El rey Fernando III el Santo tiene 2 autos sobre el rey santo don Fernando. Entonces esas historias están transformadas. De historia moderna, el tema de Cristina de Suecia, una mujer científica, bueno, de todo en la época. Pues Calderón hace un auto también, hace una comedia, pero también un auto, que es la protestación de la fe. Autos de circunstancias, cualquier elemento le vale. En 1634, por ejemplo, se inaugura el Palacio del Retiro, el Retiro, que lo utiliza pues eso, para teatro, el conde duque se lo organiza para teatro. Y entonces Calderón hace un auto, el nuevo Palacio del Retiro, en donde nos va detallando todas las salas que después, claro, se han perdido, pero que están en planos, etcétera, y se puede ir viendo cómo era en un principio un campo de olivos, cómo fue transformándose. Bueno, pues todo esto le sirve a Calderón para hacer un auto y establecer lo humano con lo divino. Y a Felipe IV con Dios. Casa de Austria se coge de la Biblia del austro Bennett, quien salvará, y se identifica en una total, bueno, pues visión de lo que era el rey. Bueno, de todo hace una transposición simbólica de la realidad, que es lo importante. ¿Qué motivos le interesan a Calderón? ¿Qué temas aparecen constantemente? ¿Qué dinámica? Pues aparece con mucha frecuencia, porque él lo que en sus autos tiene siempre es un dinamismo total. O entran y salen, o van, vienen, se mueven, pero al mismo tiempo hay ese dinamismo. ¿En qué se manifiesta en muchos casos? Pues en las naves. El tema de la navegación, que es fundamental en la época, y en el arte hay tantas marinas y tantos movimientos dinámicos. Bueno, y recordemos el Persiles, todo lleno de navegación. Bueno, pues aquí tenemos igual la nave del mercader, los encantos de la culpa, bueno. Y luego hay unas cuestiones muy importantes en el auto sacramental, como es la utilización de fórmulas populares, como el pregón, como la plaza pública. En varios autos Calderón se refiere, la plaza pública es un enclave donde desembocan distintas calles. Y para Calderón eso es simbólico también de la realidad de las creencias. Y dice que el auto se desarrolla en la plaza pública. Y el que llama a todos no exceptúa a nadie. Pueden ser los creyentes o los no creyentes los que puedan ver los autos. Es decir, eso es un elemento teatral. Entonces es importante. Lo culto y lo popular que van unidos. Incluso muchos personajes que toman nombre de elementos de la cultura popular. Pero también están unidos, y eso es lo curioso, la risa y el llanto. ¿En qué se basa Calderón para decir y para que los detractores en su época incluso dijeran que cómo la risa y el llanto se pueden unificar? Pues él lo entiende facilísimamente. Dice, en la Biblia, Isaac, en el sacrificio de Abraham, Isaac quiere decir risa. Y aunque sea un sacrificio, allí están unidos. Y en el ser humano, risa y llanto están unidos. Y el que no lo entienda, no entiende la existencia. Entonces, esto es muy importante porque dice que el gran misterio de la pasión ha de desarrollarse siempre entre música, bailes, danzas de todo tipo. Y curiosamente, en el gran mercado aparecen danzas de los gitanos, canarios, que no es normal que aparezca una danza de canarios en un auto, es el único que aparece. Entonces, es una danza propia de entremeses, pero como Calderón los puede utilizar como una más. Bueno, el lugar de la representación, ya digo, es ambivalente, y desde un punto de vista del pensamiento, lo que es importante es que los autos de Calderón se muestran casi como una ontoteología, el ser humano, Dios y lo que es la existencia. ¿Y por qué puede ser actual y vivo? Me da tiempo, ¿no? Sí, muy rápida. ¿Por qué es actual y vivo? Porque es una gran... Cualquiera me dice que no. Porque es una gran fiesta de los sentidos. Es una fiesta para la vista, con la pintura, que es constante, con los escenarios. Es una fiesta para el oído, tanto por los pregones, por las canciones, porque en Calderón la canción
ya no es una parte que abra o cierra, sino que es una justificación del texto dramático, y eso es fundamental. Se une también lo profano y lo sagrado, evidentemente. Y en Calderón él mismo se puede ver, como en Lope, una evolución en Calderón del género. ¿En qué se ve esa evolución? Porque las características dramáticas ya he dicho que desde el principio están perfectamente expuestas. Se ve en el número de versos. Unas primeras obras son de 1000 y algo de versos y las últimas son casi 2000 y pico, enormes, ¿eh? Luego, que el autor hace diferentes versiones, que no se queda contento con una versión y utiliza versiones, como en La Hidalga del Valle, en El Divino Orfeo, A tu prójimo, bueno, que repite temas. Y La vida es sueño hace dos. Y Psiquis y Cupido dos versiones distintas. Y luego, ¿por qué podemos decir que en la actualidad esto se tiene que revalorizar? Pues porque no es arqueología, es teatro, pero es un teatro en un sentido teatral, escénico y dramático, del interior del sufrimiento de los personajes que aparecen en escena. Y eso es eterno, es el dolor humano, el dolor de ser vivo. Bueno, que decía Rubén, mirando a los clásicos también. La unión de lo cómico y lo trágico, con la tensión dramática que ello supone, que es fundamental porque además sirve de catarsis al público. Y después, conforme avanzan los autos, hay algo fundamental en Calderón, y es la riqueza escenográfica. Contó con los mejores ingenieros y decoradores, bueno, pues desde Julio César Fontana, Biagio del Bianco o Cosmelotti, para hacer sus autos. Es decir, era un espectáculo fundamental. Y luego, música, los bailes, las canciones, los jardines que aparecen, porque los jardines son fundamentales, tienen un valor simbólico total, no solo del paraíso, sino de la consideración de la mujer, etc. Y luego la luminotecnia, el vestuario, como ya se ha dicho. Lo que es importante es que es un arte total. Wagner fue un entusiasta de los autos sacramentales, y yo, que acabo de ver Parsifal, no puedo evitar ver la cercanía, la cercanía de esto. Y luego autores como Lorca fueron entusiastas, pusieron autos sacramentales. ¿Por qué? Porque tienen un elemento dramático que configura lo que es el sacrificio de la redención, y por otro lado es una lección para el ser humano que vive y se desarrolla en conflicto desde que nace hasta que muere. También en los autos hay elementos de hijos sin madre, como en las comedias, hecho que es histórico, pero que al mismo tiempo le sirve al autor para profundizar en las relaciones padres e hijos, en fin, todo este tipo, y para hablar de justicia e injusticia, que nunca está ausente. Así es que yo creo que por todas esas razones podéis seguir adelante con los autos sacramentales. Nada más. Muchas gracias. Yo voy a hacer una pequeña broma. Tengo un figurón. Bueno, a mis compañeros de la compañía me entienden. Ahora vamos a escuchar, ya esto, como seguimos en el orden cronológico, pues a Araceli, que nos va a hablar de sus investigaciones, donde ella ha encontrado algunos datos muy, muy importantes acerca de las fiestas del Corpus en Almagro en el siglo XVIII. Gracias por estar aquí y enhorabuena por la iniciativa. Realmente yo creo que es muy importante iniciativas como estas, y yo me siento muy feliz porque siempre me han gustado los proyectos y el inicio de los proyectos. Y entonces el estar aquí en esta mesa redonda sobre esto, el inicio de un proyecto, el inicio de un camino, es maravilloso. Ha dicho Norton que yo sabía mucho del Corpus Christi. No es cierto. Bien, pero no es cierto. Sé poquito. Y además de que sé poquito, por lo que sé, hay escasos documentos hasta el momento, o se ha escrito escasamente, sobre el Corpus de Almagro.
el Corpus de Almagro. Podemos hablar un poco del estado de la cuestión. Hay algún artículo en la revista Mirador, que algunas de las personas lo conocen, es una revista de hace años, local, y también hay algunos artículos en algunos libros que tangencialmente, pues sobre todo cuando se hablan de las fiestas, pues se nombra y se habla del Corpus. Pero realmente hay poco escrito del Corpus, por lo que yo sé. Tenemos algunas noticias del siglo XVI, finales sobre todo, la segunda mitad del XVI, XVII algo y XVIII también algunos datos que ahora los vamos a referir. Por eso yo creo que es muy importante que quizás, y lanzo desde aquí ¿cómo se llama? ¿Eso? Algo parecido. Un llamamiento, un llamamiento para pues, que se inicie pues, una línea de investigación. Ya veo aquí algunas personas que son investigadores de Almagro, de la comarca, de la provincia de Ciudad Real, pues para que a partir de este momento se pueda seguir investigando sobre las fiestas del Corpus Christi en Almagro, en la provincia, y podamos tener un momento dado, igual que desde el aspecto de literatura, pues desde el punto de vista de la historia. Bueno, aparte de esto, que lo dejo ahí para que podamos luego seguir sobre el tema, los datos que yo he estado manejando, que he estado viendo, son sobre todo de dos fuentes. Unos de los libros de acuerdos, sobre todo, libros de acuerdos del Ayuntamiento, del Concejo del Ayuntamiento de Almagro, y otros datos muy importantes, que son las cuentas de propios. Y otros, los actos que se realizaban, es decir, la descripción de los ingresos y gastos al siglo XVIII que tenía el Concejo de determinados bienes, y otros, los actos que se realizaban del siglo XVI al siglo XVIII en acción de las fiestas del Corpus, he logrado pues, un poquito los actos que se realizaban del siglo XVI al siglo XVIII en la situación que existe, puesto que el Corpus es una fiesta que ha traspasado los siglos y que actualmente pues, seguimos. Quizás no con la importancia, con la duración, con los elementos que existían, por ejemplo, en el siglo XVI, pero sí que se siguen manteniendo. Y he organizado esta pequeña charla en dos bloques. Uno, la parte de organización de las fiestas del Corpus, y otro, los actos que se realizaban del siglo XVI al siglo XVIII en Almagro. Bien, es muy importante decir que respecto a la organización, quizás el protagonista era el concejo, era la villa, y como era la villa, quien se encargaba de determinados temas era el concejo de la villa. ¿Por qué? Pues porque nos dice en un documento, en un libro de actas, dice que la villa tenía obligación para pagar además determinados gastos y hacer determinadas actividades, así como también los mayordomos. Dice, el dinero salía generalmente de la partida del libro de propios, de las cuentas de propios. Pues teniendo presentes que las ciudades, villas y lugares de estos reinos y en su nombre los ayuntamientos por establecimiento y ley general están obligados de sus caudales públicos a costear y servir la festividad de Corpus. Es decir, gran parte de las actividades que se realizaban en las fiestas de Corpus, que no era exclusivamente, no se realizaba la fiesta de Corpus, es una festividad de rango superior, y como es una festividad de rango superior, evidentemente no solamente hay festividad, hay actividades, hay eventos, vamos a llamarlos así, en el día de Corpus, sino que hay un antes y luego hay un después y se llega además a la octava. Es decir, en todos estos días el concejo, la villa, tenía una gran responsabilidad y un gran protagonismo. Por tanto, como tenía ese protagonismo, generalmente, y cuando se hacían las elecciones de cargos concejiles, uno de las elecciones que hacían eran los comisarios de Corpus. Entre los regidores perpetuos elegían 2 o 3 regidores perpetuos que eran los que se iban a encargar de algunas de las actividades que se iban a hacer el día y los días de Corpus. Era así. Muchas veces también me he leído todos los libros que hay de actas del siglo XVIII.
era así, pero a veces o se le olvidaba o no lo hacían así cuando elegían los otros cargos concejiles, y lo elegían 2 o 3 días antes de la celebración de Corpus. Pero siempre, evidentemente, elegían comisarios de Corpus para organizar y, sobre todo, muy importante, para pagar y luego pasar el gasto que se hacía al señor que llevaba los caudales de propios. Y con esos documentos, con esos justificantes de gasto, son muy interesantes porque ahí encontramos muchas cosas de lo que hacían y de lo que costaba. Bien, aparte de eso, de los comisarios de comisarios de Corpus elegidos entre los regidores perpetuos, estaban 4 mayordomos de Corpus. Estos 4 mayordomos los elegían y se alternaban entre el estado de hijosdalgo y de hombres buenos. Era algo totalmente voluntario, pero realmente a quien elegían como mayordomo para el Corpus, dice en uno de los textos de los libros de acuerdos que no pueden decir que no. Es voluntario, pero evidentemente, aunque sea un coste muy elevado lo que lleva el preparar las actividades que los mayordomos tienen que realizar, es muy caro, es mucho dinero, pero es tal el valor que tiene el ser nombrado mayordomo que dicen que sí. Aparte de eso, también el ser mayordomo de Corpus es darle a esa persona un gran prestigio y, por tanto, nadie va a quererse quitar ese prestigio que va a poder tener en una colectividad importante, porque, claro, la gente que somos de Almagro sabe lo que es Almagro en el siglo XVIII, siglo XVI. No he contextualizado. Almagro en el siglo XVI, XVII y XVIII es la capital de la Orden de Calatrava. Es más, en el siglo XVIII, durante 10 años, es capital de toda la provincia de La Mancha, con lo cual es un centro político, administrativo, económico de primer orden. A alguien que nombren en una de las mayores fiestas anuales de mayordomo de Corpus, aquellos que van a llevar ¿cómo se llama? El estandarte al inicio de la procesión, pues es un gran honor. Y todas las demás, todos los gastos que hacen en toros, en limosnas públicas y demás, para ellos es decir, es que yo soy importante. ¿Qué es lo que se encargaban sobre todo ellos? Pues ellos se encargaban de pagar el fuego de las iluminaciones, me estoy refiriendo a los mayordomos de Corpus, para el fuego de las iluminaciones, que se gastaban más o menos 5.600 reales. También hacían, cuando se podían hacer la función de toros, es decir, la organizaban. Hacían la limosna pública, que además ahora veremos que Almagro, como capital, pues tiene cotidianamente muchos pobres, menesterosos, pero realmente en las épocas de fiestas o en las pompas fúnebres de los reyes que se hacían o advenimiento de nuevos reyes, pues venía muchísima más gente. Entonces se gastan mucho dinero. Luego después también hacían, que era muy curioso, no solamente participaban en estos actos para todos o públicos, sino que hacían saraos y hacían bailes en sus casas para sus familiares y amigos. Bueno, los mayordomos de Corpus, en 1774, que es el censo de Aranda, hay un informe y el ayuntamiento dice que quizás habría que suprimir las mayordomías y subrogar la obligación total a la villa para que sea la villa la que lleve todo el tema y además reducir el número de actividades que se hacían. Siempre y cuando como dice, se mantenga la veneración y el respeto. Además, también tenemos que tener en cuenta que después, en 1776, hay un problema gordo que luego lo comentaremos, entre los mayordomos, que ya hace que definitivamente pues, los mayordomos sean quitados de en medio, vamos a llamarlo así, y es
la villa la que se queda con la mayordomía. No solamente ya son los comisarios de corpus, los regidores perpetuos, sino los estos. ¿Quién más participaba? Pues evidentemente los cabildos de la iglesia de San Bartolomé, que es la matriz, y el cabildo de la iglesia parroquial de Madre de Dios, las órdenes religiosas de la villa, las cofradías y los gremios, las cofradías que en aquel momento, en el siglo XVIII, eran muy numerosas. Pero evidentemente organizaban, es como ahora podemos decir, colaboraban, pero quien organizaba era la villa, era el concejo, es quien tenía la responsabilidad. Bueno, ¿y cuáles son más o menos las actividades que hacen, sobre todo el Día del Corpus? Como digo, estaba la víspera del Corpus, el Día del Corpus, estaba la víspera de la infraoctava, estaba la infraoctava y luego estaba la octava. Primeramente, el Día del Corpus se hacía una solemne función que dicen esta villa de tiempo inmemorial, todos los años en el Día del Corpus, se hace función solemne a dicho soberano santuario en la parroquia matriz de San Bartolomé. La parroquia matriz de San Bartolomé, que actualmente ya no existe, es lo que ocupaba el espacio en el que actualmente están los jardinillos de la plaza, es decir, en la parte opuesta al ayuntamiento. Al fin y al cabo al lado están los palacios maestrales, que actualmente existe parte de ellos, que es el actual Museo Nacional de Teatro, y además la iglesia matriz y los palacios maestrales se comunicaban por una puente en superior por donde los maestres pasaban del palacio maestral, los maestres, los freires, a San Bartolomé. Bien, pues la solemne función se celebraba en esta iglesia. ¿Cómo debería ser? Pues por otros datos que también tenemos, considero que seguramente los señores capitulares salían del ayuntamiento de enfrente y en cortejo iban desde la sala capitular del ayuntamiento a San Bartolomé y allí ocupaban los lugares que tenían para ellos. Deberían recibirlos seguramente a la puerta principal el cabildo de la iglesia de San Bartolomé, porque, esto lo digo, porque el protocolo lo decía así, y lo sabemos que lo decía así porque hubo posteriormente un proceso entre el ayuntamiento y el cabildo por temas de protocolo que el cabildo no quería salir a recibir al esto. Bien, saldrían a recibirlos, se pondrían en sus sitios, ahí estarían también ya las órdenes, los maestres. No, los maestres no. Estaría el gobernador y irían los capitulares. Me hace reír, Karim. Digo, todos los frailes de los diferentes conventos, franciscanos, dominicos. Bien, ese día también pues habría, como era las festividades solemnes, las funciones solemnes tienen lecturas propias, tienen música propia, tienen vestiduras litúrgicas propias y tenemos la suerte ahora os lo enseñaré, de tener las vestiduras litúrgicas que se utilizaban en el siglo XVIII, tanto en la función religiosa como sobre todo en la procesión del Corpus, que además es de una manufactura magnífica, de un bordado en seda toledana del siglo XVIII. Después de la función religiosa, seguramente saldría la tarasca. Y sabemos que había tarasca en Almagro por una cita nada más, de momento, pero la tenemos. Es que dice, a finales, en un libro de actas de finales del XVI, que dice, de la tarasca se encargaba los tejedores y perailes. Los perailes son cardadores. Es decir, que sí había tarasca, por lo menos ahí, ya después no sabemos si salió más, pero suponemos que sí. La tarasca, encabezada seguramente por los gigantones, saldría antes de la procesión y la tarasca era el mal. Seguramente, claro,
pasaría por la plaza y por las calles por las que luego pasaría la procesión que iba desarrollando el bien. Bien. Y es muy importante este tema, que a finales del 16 los tejedores y perailes se encargan de organizar y de llevar adelante la tarasca. Después salía la procesión del Corpus, y he puesto ahí también infraoctava, porque no quiero que se me olvide una cosa, porque después de la procesión del Corpus, al día siguiente, la procesión del Corpus salía de la iglesia matriz San Bartolomé, que era la primera. Pero después, al día siguiente, por la tarde, salía otra procesión. En la infraoctava del Corpus salía otra procesión en la otra parroquial, que es Madre de Dios, que sí, actualmente se puede ver. Salía esa procesión. De alguna forma he hecho aquí un pequeño montaje con una fotografía de principios del siglo XX, de una que nos queda de una revista. Es la procesión del Corpus por la calle de San Agustín. Lo que quiero mostrar con este montaje un poquito es que cerremos o inventemos en nuestra cabeza cómo podía ser el siglo XVIII. Al fin y al cabo, primero lo que hacían era que arreglaban, limpiaban y ponían un poquito en orden la plaza y las calles por donde iba a pasar la procesión, porque no podía estar llena de estiércol o de cosas o de bancos o de mesas. Ahora siguen todavía, pero bueno, entonces las quitaban. Bien, y después de limpiar todo aquello, pues realmente lo que se hacía era el espacio sagrado de la iglesia se proyectaba al exterior. Por tanto, yo creo que es muy importante el uso, como hacían, de arquitecturas efímeras a través de altarcitos, de ricos tejidos, alfombras, el tema de los vegetales, el oler bien, el suelo, tratarlo y demás. En esa procesión también era muy importante la música, y sabemos que había niños cantores en las parroquias y que iban en la procesión. Además, hay otra nota que tengo del siglo XVI donde dice que el concejo asumía los gastos del arreglo de varios instrumentos, que eran atambales, trompetas y chirimías. ¿Por qué? Pues porque las arreglaba, porque los músicos que había en Almagro, y digo la fecha es sobre 1574, los músicos estaban obligados a tocar en las 3 Pascuas, en el Corpus, viernes y octava y en las fiestas de a caballo. Entonces iban músicos. Danzas, pues también había danzas. Y las danzas, a finales del 16, en 1573, se encargaron de ellas los zapateros y los sastres. El gremio de zapateros y sastres es un gremio muy importante en Almagro. Bueno, también en aquella época, en el siglo XVI, los sastres y zapateros son muy importantes en todos los sitios, pero en Almagro también. Encabezado, evidentemente, ese cortejo procesional estaba por el estandarte. El estandarte, este estandarte que actualmente existe, dicen que es del siglo XIX, pero yo también le veo algo del siglo XVIII. Puede ser que fuese o puede ser que no. Vamos a dejarlo ahí, hay que estudiarlo mucho más. Y dije antes, en 1774 hubo problemas entre los mayordomos de Corpus con el estandarte. Y los problemas fueron que cuando la procesión, y está muy bien descrito en el libro de acuerdos, estaban ya todos preparados en la iglesia de San Bartolomé y empezaba a salir la procesión, empezó a salir el estandarte que dice ya estaba en el inicio de la iglesia, fuera, cuando llaman corriendo al alcalde mayor para decirle que hay un gran tumulto fuera. El alcalde mayor sale corriendo también con sus regidores perpetuos acompañados y se encuentra que un mayordomo de Corpus, que no había sido ratificado, tenía el estandarte y no se lo quería dar a otro que decía que él era el mayordomo de Corpus, con lo cual se estaba liando un tumulto bastante grande. El alcalde mayor en aquel momento yo creo que tuvo cabeza, porque dijo, ni para ti ni para ti. Nosotros, el alcalde mayor, yo, como además presidente de la villa, va a ser el que lo va a llevar.
y mis 2 regidores perpetuas se pondrán al lado llevando las borlas. Y así lo hicieron. Pero aquel problema que hubo, luego desencadenó otro problema. ¿Y cuál fue? Pues que al día siguiente, que era la infraoctava, que por eso quería hablar de la infraoctava de Corpus, y era la procesión de la Iluminaria en Madre del Santísimo, en Madre de Dios, el prior del Cabildo de Madre de Dios va al ayuntamiento y dice que él no saca la procesión, porque como hubo un momento muy conflictivo el día anterior, que se pelearon por los mayordomos por el estandarte, pues que no iba a dar lugar a que pasara lo mismo, con lo cual él decidía que la suspendía, pero tenía que pedirle permiso al concejo, por eso fue al Cabildo a plantearlo. El Cabildo se reúne y dice que no. Además dicen que no, el concejo no puede dejar de hacer esa procesión, que puede causar mucho sonrojo si la dejan de hacer y que el pueblo no se puede quedar sin esa manifestación. Así es que ellos lo hacían mucho con comisionados. Van los comisionados a casa del prior de Madre de Dios y se lo dicen, y él que dice que no. Hasta que por último el alcalde dice, mira, no va a haber problema porque el estandarte lo vamos a llevar otra vez nosotros. Y por fin sale la procesión ese año, que si no, no hubiese salido. Como digo, después tenemos ahí esas magníficas vestiduras que son de Molero, de la fábrica, de la manufactura de seda bordada toledana. Es una manufactura que se inicia a principios del 18, sobre 1714, y termina en 1800, a mediados del 19. Las tenemos actualmente y a mí me alucina una cosa mucho, es que realmente somos presente, pero somos presente y tenemos, yo creo, a través de esas piezas, de esos elementos, de estos edificios, tenemos también el pasado en nosotros, en cada uno de nosotros y en la sociedad en la que vivimos. Somos partícipes de ese pasado a través de la visión de estos elementos que ya vieron nuestros antepasados en el siglo XVIII. También tenemos esa magnífica Eucaristía, que es del XVIII, es la que llevaban en la procesión del Corpus en el siglo XVIII, y tenemos el manifestador, que es anterior, que es del XVII. Es decir, que muchos elementos de lo que conformaba la procesión del Corpus del XVIII aún se mantienen y salen. Yo he hecho aquí una especie de cosa rara, que es como me imagino un poco el desfile procesional de del Corpus. Por un lado, he puesto ahí tarasca y gigantes, porque yo lo que veo, lo que he visto un poquito con lo poco que he mirado, es que se produce una transformación en el cortejo procesional del siglo XVI al XVIII, evidentemente. Y cambian los componentes y sobre todo lo que se produce es un aumento de los elementos religiosos sobre los civiles. En el siglo XVI estaba la tarasca y los gigantes, aunque no iba en la procesión, iba antes, que ya en el XVIII evidentemente no he encontrado nada ni iban. Irían velas, muchas velas, tenemos un gran coste, un gran gasto de velas, tanto de los mayordomos del Corpus como del concejo para la procesión. Irían los incensiarios y evidentemente iría el estandarte del Corpus encabezando. Después iban, tanto en el 16 como el 18, y ha prohibido del 19, 20, 21, irían las cofradías con sus banderas y con sus, evidentemente, se me da esa palabra siempre, estandartes. Y después irían los gremios con las danzas, con los carros, los niños cantores, los monjes o los representantes de los conventos, de todos los conventos que había, en la custodia con el cabildo de la iglesia matriz, con las vestiduras de Molero, el concejo, y ya en el 18, en el momento en el que en parte de los palacios maestrales se hace el cuartel de caballería, seguramente estaban también en la procesión del Corpus los diferentes regimientos que tenían secciones musicales
de que pasaban tiempo en el cuartel de caballerías. Por ejemplo, tenemos que en esas fechas, en el último tercio del 18, pues estaba aquí los dragones de Lusitania, también estaban el Regimiento Provincial de Milicias de Ciudad Real, que tenía una sección de músicos, estaba el Regimiento de Calatrava y, por ejemplo, había una sección de los clarineros del Regimiento de Voluntarios de Aragón. Entonces, en otros documentos sobre otros temas hemos visto que cuando el cuartel de caballería tiene aquí secciones militares participan en todas las fiestas. Por tanto, yo considero que también participarían en la esta. Además, Calderón tiene un auto de las órdenes militares que sí. debe tener, porque seguro que estas órdenes participarían en estas fiestas. Claro. Bueno, entonces hemos visto la solemne función, hemos visto la tarasca, que hay referencias, hemos visto la procesión y vamos a ver si había autos sacramentales o se representaban autos sacramentales aquí en Almagro. Por un lado he visto una documentación que dice que cumpliendo las sinodales toledanas, los visitadores de la Orden de Calatrava en sus visitas animaban a los concejos se celebrasen con danzas, comedias y todo tipo de invenciones. Esto es de finales del 16. Y además tenemos otros más datos. Tenemos en el siglo XVI, en los libros de actas, estos pocos datos, pero que son datos que nos llevan a muchas cosas. Que tenemos que en 1543 Gonzalo Cerezo se le den 6 reales para el adobo, para el arreglo de 6 máscaras de la danza de los cómicos del Corpus. Tenemos en 1574 que los comisarios buscan personas que dancen y representen algunas comedias. En 1577 Pedro Arellano, que me llama mucho la atención porque hay 2 notas suyas, dice, hace la muestra de las comedias para las fiestas del Corpus. Y luego, que en 1580 se conciertan 3 autos y sus entremeses con Pedro de Arellano, vecino de Almagro. En el 17, lo único que he encontrado es en 1679, pero tiene que haber más porque en el 17 no he buscado mucho, no me da tiempo, yo estoy más especializada en el 18. La letra también es más complicada y más... En el 17, en 1679, se gastaron 300 reales en los tablados y en las comedias colocados en la plaza, para el Corpus. Y bueno, ya en el 18 no he encontrado nada, pero es que también luego, ni antes ni después de la prohibición. ¿Cómo pienso yo que estaría puesto esos tablados para los autos? Pues he hecho una cosa aquí con mis 4 cosillas del PowerPoint que es una foto de la plaza. A ver, he señalado, es que no sé cómo señalar eso. Bien, he señalado ahí eso que está, donde estaría la iglesia de San Bartolomé el Real, con su torre. Bien, entonces, ese es el ábside, porque la iglesia, el ábside está dando a la plaza, ¿vale? Pero yo creo que aunque el ábside estaba dando a la plaza, en el siglo XVI, los tablados los ponían en el ábside de la plaza. Más un poco hecho, sí, hecho un poquito. Porque Pedro Ripoll y yo tenemos una teoría. ¿Por qué está la iglesia principal, la de los palacios maestrales, la que está al lado de palacios maestrales, la inicial, la primera, dando espaldas a la plaza actual? Pues porque el foco antiguo de Almagro no estaba hacia la plaza, estaba hacia el otro lado. Bueno, hecho ahí que yo creo que aunque esto es una foto antigua de finales del 19 de la plaza, que evidentemente los soportales de arriba no estaban privatizados, o muchos en el 16 no estarían ni hechos, pero lo que sí quería hacer un poquito es que nos hiciésemos de cómo podía ser el tablado y la gran, que seguramente venía cantidad de público de los pueblos de alrededor a ver las comedias, los autos sacramentales. Bien, y otro tema muy importante, importantísimo, que es comer y beber. El concejo organizaba una colación y la pagaba el concejo. Por ejemplo, esta es los productos que dieron en 1674, que costaron 919 reales. Daban para beber limonada y agua de limón fría. Y luego, calabazate, que es calabaza dulce, chochos,
que es, ¿cómo se llama esto? Altramuces. Peladillas, almendrucos y luego frutas, melón, albaricoques, ciruelas de Génova, que parece ser que era una cosa muy rica, eran grandecitas, negras, y lo que le tenía es que el hueso se desprendía muy bien, y por eso se conoce que estaban muy, muy cotizadas. Y luego una cosa magnífica, que era que las monjas dominicas hacían rosquillas de canela. También hicieron 100 bizcochelas grandes, 100 tortillas y 100 rosquillas variadas. Y esas las hicieron, se las pagaron, ¿eh? Tenían un coste. Muy bueno. Limosna pública. La limosna pública era obligación de los mayordomos, que más o menos daba 4.000 reales cada uno, y evidentemente, esto es una lámina del siglo XIX, pero quería un poco ilustrarla. Los mendigos, era una zona, como digo, pues que venían muchos mendigos, pues porque era un lugar concurrido. Venían los días de diario, los días de mercado, los días de feria, las festividades. Y por último, la función de toros. Los mayordomos tenían que dar una función de toros. Yo he encontrado documentación de esos tres años, 1706, 1742, 1761. En el otro lado son los años en los que están prohibidos. En algunos momentos están prohibidos los de matar, en algunos momentos están prohibidos todos, pero solamente se pueden hacer toros con fines benéficos. Y en mayo, por ejemplo, de 1742, se dice al concejo que se dé licencia para tener una corrida de 10 toros de muerte en la plaza pública, porque los toros también en Almagro se hacían en la plaza pública. ¿Qué pasaba? Que evidentemente demandaba una logística grandísima, puesto que se tenían que cerrar las calles que daban acceso a la plaza, y luego después, aparte de ese cierre, cerrar esos accesos, lo que hacían es que montaban tribunas. Una la montaban para los miembros del concejo, que estaba en la parte delantera del ayuntamiento, y además pasaban directamente el ayuntamiento a esa tribuna particular suya. Otra para los cleros y los músicos. Los toros, además, en el día del Corpus, han pervivido en Almagro hasta la década de los 70 del siglo XX. Y por último, ya me despido, y sobre todo diciendo que creo que deberíamos hacer algún grupo de investigación o iniciar una línea de trabajo sobre... Muchas gracias. Vamos a abrir un debate que va, bueno, tenemos una media hora o 40 minutos, sobre, en realidad, podemos hablar de lo que queramos y de lo que ellos nos hayan dicho, cualquier cosa que nos haya generado dudas o preguntas. Pero la idea es hablar sobre si hay una necesidad de remozar este género, si este género puede o creemos que puede tener vigencia, si este género puede estar, por ejemplo, en las compañías como parte de montajes normales, como por ejemplo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que en realidad me parece que ahí les falta hacer otras cosas con los géneros. Alguna vez han hecho algo con entremeses, pero solo parece que se dedican a las comedias. O en una compañía como la nuestra, que es una compañía de repertorio, puede estar en el repertorio de una compañía. De hecho, nosotros ahora tenemos en el repertorio a otros sacramentales. Entonces, queríamos hablar un poco de todo esto. En este momento sí que puede participar cualquiera de nosotros. El que quiera, levanta la mano, nosotros también, y pide la palabra. Lo voy a explicar otra vez. Bueno, tenemos aquí ya una... Antonio, tenemos una mano levantada. Bueno, quiero antes de que... No. Sí, el señor se llama Ismael Fernández de la Cuesta y es el vicedirector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es que queremos que la gente sepa que tenemos buen público. En primer lugar, ha sido una agradabilísima sorpresa de venir. Mi mujer y yo hemos venido, no casualmente, sino para celebrar
un acontecimiento familiar que nuestros hijos nos han invitado a venir al Magro y a venir a esta noche a la obra de Calderón. Y ha sido una sorpresa gratísima el estar aquí en esta mesa redonda, donde tantísimas sugerencias, pero por Dios, qué cosas tan interesantes han suscitado en esta mesa redonda, empezando por lo último, me estaba yo acordando ahora mismo, Almagro y Cusco. En Cusco hay un investigador que, en fin, es amigo, en fin, un poco le ha ayudado, que se llama Iván Zignaigo, que trabaja ahora en Lima y que ha estudiado las fiestas de Cuzco. Y yo esta mañana mismo estaba yo pensando, digo, bueno, si esto es casi Cuzco, los chiquitos y otras cosas, pero con una gran persona. Bueno, eso es la primera cosa. Yo intentaría decir dos cosas. Una sería un poco la prehistoria del género y la parahistoria del género. Y otra cosa, una pregunta ya muy directa a la doctora Miramón sobre el sustrato teológico de Calderón y de Lope de Vega. En el siglo XVII hay siempre, en fin, se ha dicho, y ya en el XVIII sigue, el gran problema que existía entre los suaristas y los tomistas. Entonces, entre Platón y Aristóteles. Yo no sé si eso se ha estudiado o no se ha estudiado, supongo que sí estará estudiado. Es decir, sé, por ejemplo, me consta, en fin, no me consta, o sea, intuyo que Calderón era muy platónico y su relación con pues no lo sé, con San Agustín, pero con el mundo el agustinismo supongo que era importante, pero no lo sé. Esa es una pregunta para la doctora Miramón. Luego tengo otras dos cuestioncillas. Bueno, pues es que lo que ocurre con Calderón es que tiene una educación platónica, evidentemente. San Agustín es el Platón cristiano, claro. Entonces es que eso es evidente. Entonces, él, por sentimientos, por emoción, es platónico. Pero en la estructura mental para organizar las piezas de los autos o de las comedias, pues bueno, nos quedamos en los autos, es aristotélico, es racionalista. Lo curioso es que consigue, con esa cascada verbal, unir la emoción con el rigor, con el rigor racionalista. Entonces, es que, claro, es muy complicado, porque no es, soy platónico, es como decía Machado, ¿qué soy? Clásico romántico, pues igual, en la época es prácticamente, los autores más importantes siguen la doble línea, porque ya no hay, es decir, los que están en ese mundo humanista, Calderón participa perfectamente, es uno de los autores más cultos, que ha leído más, Lope también, porque Lope tiene cerca todavía el humanismo de la escuela de Florencia, entonces lo conoce, entonces, pero Calderón lo articula en doble sentido, los personajes son platónicos, pero la estructuración del universo, del hombre, de los autos, pasar de la desarmonía, del caos, a la armonía platónica, es constante. Yo he publicado varios trabajos, ahora no me acuerdo dónde, pero bueno, es igual. Por eso, o sea, ya llega un momento, pero es sobre... Estaba yo, porque esta mañana estuve leyendo para esto, y hay una cosa que encontré en un libro, que precisamente es del marido de Ana, que es Enrique Rull, que también fue profesor mío, y él dice que la crítica más moderna, la más moderna crítica inglesa, que lo denominó el dramaturgo de la escolástica. Claro, pero la escolástica en otro sentido, porque es que la escolástica sigue la teología, digamos, las ideas, pero no se para ahí, es decir, no es una copia, no es un decidir simplemente una teología, sino humanizar, ontologizar esa teología para hacernos partícipes. Yo creo que ahí está el secreto de Calderón y por qué los románticos pues lo exaltaban. Porque claro, si no hay emoción, un romántico no lo exalta, evidentemente. Y los racionalistas lo prohibieron.
Claro, sí. Precisamente por esas, digamos, el juntar lo cómico y lo trágico, lo oculto y lo popular. Y claro, todo esto viene de la Academia de Florencia, no se nos olvide. Y lo más importante, yo creo, de nuestra cultura, que llega desde el siglo XV hasta Juan Ramón, es la unión de lo oculto y de lo popular. En cuanto nos perdamos y nos dejemos en un sitio y nos perdamos el otro, estamos rompiendo nuestra cultura. Es que eso es evidente. Pero la otra cosa era la prehistoria y la parahistoria del acto sacramental. Muchas veces nos olvidamos, yo mismo, me culpo, yo soy músico. Ah, qué bien. Tengo que decir eso. Bueno, Qué bien. Soy catedrático de conservatorio que fui jubilado, de música de Madrid, y musicólogo. Y entonces siempre yo me culpo en que nos cuesta mucho ver los sustratos, o sea, lo anterior. Desde luego, en España, yo tengo trabajos, la comparativa que hacemos con la canción española. Sí, sí, sí. La canción española la comparamos con la francesa. Y no se puede comparar. La francesa es un producto del siglo XIX, la nuestra tiene una tradición oral increíble, tremenda, que viene de los tropos, del mundo trovadoresco, de los tropos. Yo tengo además, en fin, pequeña vanidad de haber sido el autor de la obra completa de los trovadores, he sido el editor. Ah, qué bien. Bueno, pequeña vanidad. Pero ahí es donde me di cuenta lo mal que los españoles estamos haciendo nuestra historia de la cultura y de la literatura. En el Congreso de la Lengua de la Real Academia de Española en Puerto Rico, hace 3 años, yo primero les dije esto mismo a los literatos: vosotros estáis empeñados en hacer una historia de la lengua literaria, como si la lengua fuese literal. No, señor, la lengua es sonora, es palabra, es sonido. Bueno, y nosotros nos pasa exactamente igual. Y además en España hay una tradición enorme, donde los cantos vienen de tradición oral. Y cuando viene el cancionero de Palacio con obras de Juan de la Encina, obras de Peñalosa y de muchos, de Ancheta y tantos sus anónimos, hay precedentes de la tradición oral, y algunos que han seguido hasta hoy. Sí, claro. Eso es una cosa realmente extraordinaria. Y la parahistoria es que al lado de los autos sacramentales hay un género que no está estudiado, que es el villancico representado. En eso, en fin, yo tengo muchos alumnos y además el grupo de trabajo que van a empezar a estudiar ahora el villancico polifónico en las iglesias, que se representaban los 3 días más importantes: Navidad, la Pascua y Corpus Christi. Claro, donde hay papeles enormes. En Santa Fe de Bogotá hay bueno, no voy a decir en Lima, en Perú, he visto realmente, y eso está sin estudiar. Y claro, nosotros, el Gran Calderón, pues claro que es el Gran Calderón. ¿Quién va a decir que no? Y maravilloso, y ojalá se hiciese. Y además os felicito por esa iniciativa. Esto de que el Gran Calderón es nuevo, ¿eh? Al pobre Calderón le ha caído un San Benito que hasta que... Habla de que lo llamaban el dramaturgo de la Escolástica, estaba hablando de que con eso lo que querían era darle caña. En realidad, Calderón se ha recuperado hace bastante poco aquí para los españoles, y gracias a los románticos y a toda esta gente. Pero tampoco era tan el Gran Calderón. Pero bueno, ya tenemos a uno, vamos a seguir recuperando. Y lo que pasa es que Villancicos no constituye una obra, digamos, de teatro. Sí, es teatro. Bueno, pero los autores que conocemos no escriben, o sea, no tienen esas obras. Por ejemplo, Calderón, claro, es que son autores desconocidos porque están más en otro mundo, no pertenecen digamos, a la literatura canónica, para entendernos. Es eso. Es el gran problema. Pero ahora se está empezando a hacer lo no canónico. Es que vamos por partes. Quiero decir. Los grandes músicos del siglo XVII y XVIII escribieron grandes villancicos. Claro, por ejemplo, Carlos Patiño, en Cuenca. Carlos Patiño, la edición se ha hecho hace muy poquitos años, lo ha hecho mi compañero.
que es así, villancicos representados. Bien, El claro. Padre Soler Sí, sí. tiene unos villancicos alucinantes, también Claro. publicó todo, no están todos publicados, ni muchísimo, están en el Escorial, Sí, y son sí. para representaciones. Claro, pero eso espera otro tiempo, Sí. después, o sea, ahora, No, pero- ahora se pero- empieza pero con la tomar literatura. nota. Sí, sí, nota. sí. Tomamos Y además nota. hay autores que tampoco están en la línea canónica y son muy importantes. Sí, O sea, son muy importantes. Vamos a Un escuchar- autor, Villalba y Estaña, que es uno de los primeros turistas en España. Sí, uno de los primeros turistas que va vestido de peregrino, pero como no tiene dinero para viajar, es un valenciano, y nos habla de las fiestas del Corpus en 1572-77, cuando está atravesando Madrid, Toledo, etcétera. Y bueno, Y con da todo cuenta detalle. todos los Quiero detalles. decir que Ajá. todo eso, y es literatura, y eso está también sin estudiar. Estamos, Sí. bueno, en un trabajo precisamente de literatura no canónica, hemos empezado por ahí. O sea que, buah. Bueno, vamos a escuchar otro punto de vista Sí, sí. que creo que teníamos por aquí. Bueno, hola. Hola. Encantado de haber oído tanta gente que sabe tanto sobre el tema. Yo soy un profano total sobre los autos sacramentales y seguramente a lo mejor lo que os voy a preguntar es una tontería. No. Pero bueno, estoy de voluntario cultural en el Museo del Teatro y allí explicamos, soy jubilado y entonces por eso estoy de voluntario allí. Y entonces allí explicamos el misterio de Elche. Ah, ¿El misterio de Elche Está vivo, es un ajá. auto sacramental o qué relación tiene con...? Es un misterio, Es- que al fin y al cabo viene a ser otro género, muy... Es otro género. es Sí. paralelo. Sí, paralelo, Paralelo, porque ya al te fin y al puedes cabo hablar son- y es anterior. Sí, son piezas que nacen de la cultura, de lo religioso y se representan dentro de las iglesias. Y de hecho, el auto sacramental nace para ser representado dentro de la iglesia y va saliendo conforme el corpus va sacando esas tarascas y esas procesiones. Pero entonces, digamos que su raíz puede ser bastante común, pero al fin y al cabo él se queda en otro género, que es otro género que también se puede estudiar, que cabría en un festival como ese algún día, oye, Claro, ojalá no trajera un... Autos de nacimiento también. Sí, más, los también autos- más los cercanos el al auto, misterio de Elche. sí, el Más auto que de los autos Reyes Magos, que es ornamentales, o sea, se claro. supone que la primera pieza teatral escrita de la Edad Media aquí en España. Pero claro, son cosas que van dependiendo de la... porque dependiendo también de la celebración. Entonces, el auto sacramental era más que nada para el corpus. Pero al fin y al cabo sí que tienen una raíz totalmente común. Pues sí, sí. Claro, todo el teatro. Espectáculos religiosos también eran las fiestas de los locos. Claro. Sí. O sea, el 28 de diciembre, lo que podían ser los sanatorios mentales, que cómo serían los de la época, los sacaban en procesión y terminaba en una representación en la iglesia para pedir limosna para mantener el hospital probablemente todo el año. O sea, yo no me lo quiero ni imaginar. Entonces, era otro tipo de Pero espectáculo. te lo hubieras pasado bien. Yo hubiese desfilado, me hubiera encantado. Pero, oiga, qué tiro me ha dado. Pero quería también simplemente dar un detalle. Evidentemente, hemos estudiado el teatro desde lo literario, que es el documento que tenemos. El teatro es mucho más, por supuesto. Una cosa es la literatura y por supuesto, incidir en el enorme patrimonio que tenemos. Porque es enorme. O sea, fijaros Sí, que estamos. sí, sí, sí. Con nada, Con nada. Que no, Sí. que no, que es que somos unos desastres. Sí, No sabemos. Sí, no sabemos lo que tenemos, a mí me da mucha rabia. sí, sí. También. Ah, bueno. Y vas de predicador y de misionero por todo el mundo y nadie te hace ni caso. Yo considero... Tenéis mucha culpa, Ajá. vosotros también. Ajá. Eso que realmente allí es un privilegio porque está vivo. Está Sí, vivo, sí, Está sí, vivo, sí. Sí. Es increíble. Sí. Mea culpa. Perdón. Mea culpa. No, no, no. Yo considero que, por ejemplo, aquí en España una pérdida de oportunidades, una pérdida de oportunidades importantísima es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que solo se dedica a montar lo canónico, pero los hipercanónicos. Pero Es que las mismas obras. Las mismas. Es que es una cosa Es que me cuando parece que tenemos es una unas pérdida. obras maravillosas. Sí.
Porque tenemos ninguna comedia burlesca, ningún auto sacramental, es que un Eco y Narciso, que es una comedia deliciosa, llena de música, de canciones. Y tener una compañía nacional de teatro clásico para estar todos los años con Puente Ovejuna o el alcalde de Zalamea, pues ya lo tenemos visto, o sea, queremos... Claro. Que se puede arriesgar, sí, porque una compañía, sobre todo porque claro, es se puede de titularidad arriesgar. pública, entonces Claro. deberían arriesgar. Yo creo que esa es la gran pérdida de oportunidades. Nosotros, por ejemplo, mira, nos hemos embarcado en esto con una... La verdad que lo tengo que decir y me van a perdonar aquí con un par de... el señor Antonio. Pero que nosotros, en realidad, que sí que vivimos de esto, deberíamos estar trabajando con lo canónico y lo trabajamos, pero queremos que también haya Pero otras... hay que arriesgar Sí, hay un que poco, arriesgar, porque hay que para eso lo arriesgar. tenemos. Esto es una pequeña semilla, este festival es una semilla que debe crecer Pues, inmensamente. muchas gracias. Yo ojalá que usted sea un profeta y... Sí, sí. Tiene que ser, porque además fíjate, Tiene que ser. hace unos años los autos sacramentales estaban despreciados. Sí. Las cosas como son. Y en el Griso Sí. se pidieron proyectos de investigación, yo estoy en el grupo de investigación Siglo de Oro, se pidieron proyectos de investigación y se han editado 80 autos ya. Sí. Nos queda uno. Eso Eso es importante. Y eso parece imposible. Yo hice ¿te acuerdas? Un pequeño papel que te pasé. Ahí hablaba de que se está recuperando. Se ha recuperado ya casi todo el corpus de Calderón por el Griso, por el grupo a nivel literario. Entonces nosotros lo que queremos es aunar tanto lo literario con, con la puesta en escena. Pero que es una gran cosa que un grupo como ese, que tiene bastante prestigio a nivel internacional, se haya interesado por... Y ahora van a empezar con los de Lope. Entonces yo creo que, bueno, dentro de lo que cabe, al menos sí, son autores canónicos, pero sus autos no estaban editados. No estaban ni se puede leer. O sea, en colecciones... La de Menéndez Pelayo. En la de Menéndez Pelayo, pero con columnas y con una letra... Clásicos castellanos, ¿no? Pero hay algunos sueltos. Creo que En la biblioteca. En Valbuena tiene, pero son pocos, no están todos. Valbuena no Hay tiene todos, yo antologías. pensaba que Bueno, tenía en todos. Aguilar, pero eso ya después, Ajá. posterior. Ya de los años 50, Sí. 70, los del padre, sí. de Robles. Sí, editor. pero que esas pero que la colecciones está Creo que cogiendo... están Vale. agotadas. Ajá. O sea, una persona quiere leer un auto que no sea el gran teatro, porque esa es otra, las editoriales Claro, solo siempre dedican la- no, exactamente, nada más que con las obras conocidas, claro, que no hacen otra cosa. Y yo para poner una pequeña quinta, tú que ayer estuviste viendo el auto que ayer presentamos, La Danza de la Muerte, y tú que dices que eres un profano, Sí. ¿qué te pareció? ¿A ti te parece que eso merece la pena? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. A mí me impresionó bastante. Me gustó, además, muy bien. A mí me gustó bastante. Sí, pero ¿qué quiere decir? Como No profano, había visto que tú a lo nunca- mejor no nunca he sabes que visto vas a ver un una auto sacramental y te lo pones Ni he leído uno y no te sales diciendo vaya un No, no, tostón. no, y, una cosa claro, muy porque ese es bonita. el miedo que tenemos en España, a que crean que, Una cosa muy bonita, que nuestro caudal dramático es un tostón. Eso es lo que Pues me- no lo No es. les ponen, No lo no es. pueden decir que no les gusta lo que la gente no conoce. Exactamente. Y la gente realmente no conoce lo que es Exactamente. sacramental. Si realmente lo leyeran, se darían cuenta que no hay tanta diferencia entre una comedia. Evidentemente la carga teológica y doctrinal es mayor, pero es igual de interesante. Lo que O es más. que esta mañana hemos visto, ella es profesora especialista en plata, en esas custodias, ha hecho colecciones de custodias y es especialista en la platería. Bueno, lo que he visto esta mañana me ha parecido emocionante, con esos niños, esa labor pedagógica, eso que habéis hablado para los niños. Eso es lo que hay Eso es lo que hay que Es decir, hacer. yo en la música estoy siempre peleando y he dado miles de charlas diciendo que en la educación tiene que entrar la música, porque no les damos instrumentos, Sí, eso, Claro, eso, eso eso, es lo eso que es hemos también. estado- le damos conocimientos, que sepan que Beethoven fue sordo, muy bien, y que escribió las sinfonías, muy bien, pero entrar en la sinfonía, tocar un instrumento, saber cantar,
O ir a verlo, o ir a ver un espectáculo en mi de época, música. Pues a nosotros, yo he hecho teatro, de la Galería Salesiana, Arniches, Muñoz, que esta mañana yo estaba en la gloria, viendo cómo estabais representando aquello con los niños. Pero es que ahora ya no se hace en los colegios, música desde luego no se enseña, y teatro tampoco. Ya, La gente, sí. en fin, me parece que la educación ahí es por ahí donde tenemos que... Ahí es lo fundamental. Bueno, entonces para concluir, habiendo escuchado, bueno, los pocos que habéis querido participar, yo creo que sí que se hace un festival como este, se hace imprescindible. Imprescindible. Así que con eso nos vamos a ir de aquí. Claro que sí. Yo quería hacerle una pregunta a Araceli. Porque Sí, sí. ¿Han aparecido entre todos los documentos propios dibujos de las tarascas, las exequias reales? ¿Hay algo de eso? No, yo lo que... ¿Dibujos? No. Como son documentos, evidentemente, que están encabezados don tal, tal y don tal, tal, regidores perpetuos de la vida de Almagro, que comisionados para la fiesta del Corpus, para el advenimiento de Carlos IV, para lo que sea, y lo que hacen, se han gastado en tal, 20 real, o sea, es un, ¿cómo se llama? Si tiene una justificación de gastos. Ha aparecido, por ejemplo, lo de las velas, los gastos de las velas. Sí. Pero no dibujo. No hay dibujos No, o sea, aparece, o sea, va enumerando, eso es muy interesante, va enumerando, por ejemplo, me ha dejado medio loca, en la colación que dicen no sé cuánto papel blanco para la colación, es decir, que lo daban en papel blanco. O sea, sí, evidentemente tienes todo, porque como te describen todos los gastos que tienen, pues sabes perfectamente qué es lo que hacen. ¿Vamos a plateros hay? ¿Hay vamos a plateros? No, porque yo lo que he visto son para la fiesta, o sea, para Completos las actividades. Para las actividades. No sé si... Plateros sí que hay cosas, pero... Bien estudiado aquí, sí hay en un... el archivo lo ha estudiado un chico de Ciudad Real que se llama Juan Crespo, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre los plateros. De la provincia de Ciudad Real. Bueno, en la provincia de Ciudad. Hay un libro sobre los plateros. Se quedó 5 o 6 meses. Lógico. Sí, en otros documentos, por ejemplo, en el 18 sí que aparecen otros documentos sobre, por ejemplo, los plateros, pues que a lo mejor tenían alguna cosa que decirle al concejo y entonces hacen solicitudes, pero no para lo que estamos viendo del corpus no he visto en esa relación de gastos, porque al fin y al cabo están describiendo los gastos que tienen concretos para la colación, para los toros, y entonces claro, ahí no... Sí que quizás puede haber algo de plateros y de gastos de plateros en los libros, y ahora no me acuerdo si había de plateros, pero por ejemplo me acuerdo que había gastos para esteras para la iglesia, en los libros de las parroquiales, de gastos, de ingresos y gastos de las parroquiales. Ahí sí que aparece lo que gastan. Gastan en esteras, gastan que compran este año una capa, un paño tal. Ahí se puede haber. Y por ilustrar un poco, en la Plaza Mayor de Madrid, en el reinado de Fernando VI, hacia 1750, se ajusticia por la mañana a 3 individuos, uno con el arroz de vil y 2 ahorcados, y por la tarde, y se limpia la plaza corriendo, que cuesta un dineral, para que pase la procesión del Corpus. Y como están los reyes, pasa exactamente igual. Se tapan las bocacalles de la plaza, se registran todas las cuevas, se quita toda la mugre y se venden los balcones, porque hay que sacar dinero de los balcones. O sea que esa representación se da prácticamente en toda España. En toda España. En las fiestas Sí, de toros, todas eran en las plazas mayores. Sí, la Plaza Mayor, claro. Y todas para sacar dinero. Sí. Y Carlos III, las que hacen la Plaza Mayor de Madrid, duran todo el día. Hay 25 toros. Sí. Hay otra de 30. Si en el advenimiento de Carlos IV, las honras fúnebres de Carlos III y el advenimiento de Carlos IV, hay un documento muy interesante que
que yo escribí un pequeño artículo sobre ese momento y es magnífico. Y además ahí sí que describe, hacen 3 corridas de novillos y ahí sí que dicen cómo hacen, porque aquí cuando dicen lo de los toros no dicen cómo hacen toda la logística de la plaza. En el documento de los novillos para el advenimiento de Carlos IV sí que dicen cómo colocan todo. Y efectivamente, tienen los tablaos para el concejo, para los y luego los laterales de la plaza, lo que son corredores abiertos, los alquilan. Y como dato curioso para los que no sois de Almagro, hay un callejón que se llama el Callejón del Toril. Toril, que era por donde le echaban al toro. Todavía hoy en día se llama así. Y un documento curioso que hay en el archivo municipal es que uno de los mayordomos de Corpus manda las andas de plata a su casa y se queda con las campanillas. Siempre había pícaros. Siempre pícaros. Eso es un proceso. Ahí ya viene, ahí viene el ansia. Ahí está ya el origen. Bueno, tenemos que terminar porque algunos de los que estamos aquí pertenecemos a la compañía y vamos a representar esta noche. A todos los que no tenéis entrada, os invito a quedar, yo sé que usted la tiene, y que disfrutéis con la Hidalga del Valle de Calderón de la Barca, con una loa introductoria que un servidor modestamente ha escrito. Y que además habla mucho de lo que aquí algunas de matrícula. Sí, seguro. La loa, de matrícula. Bueno, ya hay que verla primero. Sin darle las gracias a mi triple A, Amparo, Ana y Araceli, que han venido y nos han ilustrado de una manera que yo considero, yo te digo que tenía un figurón que no veas. Bueno,